No fueron los reyes ni los generales, ni los brillantes regimientos del Palacio Real los que detuvieron la invasión. Fue el pueblo de Madrid, aquel 2 de mayo. Algunos han querido interpretar el 2 de mayo como una defensa de los privilegios y de la monarquía, y no entienden que lo fundamental de aquella fecha fue el protagonismo popular. El protagonismo popular es lo que está detrás, en última instancia, de los avances liberales en el siglo XIX y detrás de los avances sociales en el siglo XX que detuvo una dictadura. Algunos pretendieron contar la transición como un acuerdo entre élites, olvidando de nuevo el protagonismo popular, que fueron las movilizaciones de la clase obrera, de los estudiantes y de las mujeres, lo que está detrás de los avances sociales y de las victorias democráticas. Hoy ya el cambio político ha llegado a muchos ayuntamientos y pronto llegará también al gobierno de España, y algunos no entienden que aquel movimiento empezó en las plazas a partir de aquel 15 de mayo. Una de esas plazas fue la Puerta del Sol, y es un orgullo ser madrileño. Durante estos años han querido decirnos que la patria es una marca. Pues lo quiero dejar bien claro. España no es una marca. España son sus gentes y sus pueblos. Y hoy, 2 de mayo, como madrileño, es un orgullo decir viva el pueblo. Es un orgullo decir honor a los que se dejaron la vida luchando por las libertades y por los derechos sociales. Lo vamos a decir muchas veces. Somos patriotas. Bien, don Antonio, ¿qué le ha parecido el vídeo? Hay un dicho muy célebre que circula en los círculos intelectuales universitarios desde hace mucho tiempo, y no solo en España, con una máxima de prudencia que a los intelectuales que critican y deforman las obras de los filósofos o de los humanistas la interpretan mal. A propósito, hay una norma que dice que no se debe de comentar ninguna obra que no se haya leído, y sobre todo si el autor de esa obra vive. Esto se lo digo para que a Pablo Iglesias alguien le diga que el autor de la obra que él ha falseado y mentido a propósito del 2 de mayo vive, porque soy yo. Le voy a contar al señor Pablo Iglesias que miente descaradamente cuando cree que la transición, los pactos de la transición fueron obra, o que detrás de ellos, como dice literalmente, está el movimiento popular. Sí. Quiero que sepa que su jefe de fila, si él vivía entonces, Santiago Carrillo, del Partido Comunista, cuando yo fundé, no él, yo preparé y fundé paso a paso lo que fue la Junta Democrática, en una reunión importantísima en París, después de fundada, Santiago Carrillo y Antonio Gutiérrez del SUC sacaron y Comisiones Obreras, que estaba presente en París, no Marcelino, pero estaba un representante, sacaron en el Hotel Loti, en una reunión muy que he detallado minuciosamente varias veces, plantearon el tema que la Junta Democrática, la finalidad de la Junta era negociar con el régimen franquista, con el gobierno de Franco, o lo que luego se llamó transición, un pacto para llegar a acuerdo entre el régimen y la oposición clandestina. A lo cual me opuse radicalmente, diciéndole, uno, tú no has creado la Junta Democrática, la he creado yo. El proceso de creación de la Junta Democrática lo he seguido atentamente yo y lo he vigilado. Tú has entrado cuando esto estaba ya en marcha, con el número 6, y luego han seguido todos los demás con una letra. Pues bien, ese no es el espíritu con el que he creado la Junta, ni es el documento que he redactado yo exclusivamente. La Junta la he creado, la he concebido, y vosotros habéis entrado en esa propuesta mía, redactado el título fundacional de la Junta por mí, no para llegar a ningún acuerdo con ninguna élite gubernamental, sino como movilización popular para que la Junta se constituyan en las fábricas, sí, donde están los sindicatos, en las parroquias, en los pueblos, en las aldeas, en las universidades, en los estudiantes, en las mujeres, sí. Para eso se ha creado la Junta y lo dije expresamente. Y a eso yo no voy a renunciar. Antes se disuelve la Junta que destinarla a un pacto con el gobierno franquista. Y Santiago no aceptó. Y propuso que como eran dos tesis antagónicas, imposibles de conciliar, que se sometiera a votación. Y en el Hotel Loti se sometió a votación si la Junta era
para preparar un pacto con el gobierno entre élites, dirigentes, o si era una organización, una plataforma para organizar en la clandestinidad la movilización popular para derribar al régimen de Franco y abrir un periodo de libertad constituyente. Se sometió a votación y Santiago Carrillo pidió la votación porque estaba seguro que ganaba él. Había con derecho a voto, había aproximadamente cerca de entre 25 y 30, no recuerdo el número, delegaciones de toda España que tenían derecho a voto. Aunque había más asistentes, algunos venían como amigos y asociados a los que tenían derecho a voto. Se celebró la votación y ante la sorpresa general, también la mía, porque yo esperaba que algunos seguirían el camino indicado por Santiago Carrillo. Bien, el resultado fue propuesta de Santiago Carrillo, 3 votos, el del Partido Comunista de España, el del Partido Unificado del Comunismo de Cataluña, el SUC, y Comisiones Obreras. Todo lo demás fueron votos, todos fueron a mi propuesta. Entonces Santiago Carrillo dijo: demostraré a la Junta que sé estar en minoría. Mi partido y yo hemos perdido la votación y ahora daré un ejemplo de cómo seremos leal a lo que aquí se ha acordado. Por tanto, doy órdenes desde hoy mismo. Igual a Comisiones Obreras dijo lo mismo. Doy órdenes a toda la organización comunista clandestina en España, como también lo dijo Antonio Gutiérrez, al SUC de Cataluña, que se pongan a disposición del señor García Trevijano, que irá en la clandestinidad a viajar por toda España para organizar juntas democráticas populares, con estudiantes, obreros, mujeres, sí, con todo a lo que Pablo Iglesias le llama fuerzas populares. Sí, señor, es verdad, pero era yo el que lo organicé en contra de la opinión del Partido Comunista. ¿Y cómo terminó aquello? ¿Quieres saberlo? Primero, yo en la cárcel. Ni hubo ni un solo movimiento de solidaridad hacia mí. Yo no la pedí. Pero claro, estuve 4 meses en la cárcel y ¿sabéis lo que pasó? No lo que yo os diga, sino lo que dice el espionaje, la CIA de Estados Unidos, dirigida por Kissinger, que me tenía vigilado estrechamente, tanto o más que la policía española. Pues leed los papeles del CSIC, a ver lo que dice de ese momento. Sí, los papeles de Wikileaks, publicados en el Wikileaks, dice: ahí se demostró que la oposición al régimen de Franco era Antonio García Trevijano o Trevijano Maverick, como ellos me bautizaron, mis enemigos. Se demostró, fue encarcelado 4 meses. Desde el día que se encarceló hasta el día que salió, no hubo un solo movimiento popular en toda España. Y le bastó a Trevijano salir el día 13 o 14 de junio. Le bastaron ni siquiera una semana para que España entera ardía de manifestaciones por la libertad y la amnistía. Sí, yo, sí, claro. En mi despacho, con la oposición del Partido Comunista, que no quería manifestaciones, argumentándome todos que cómo se me ocurría pedir manifestaciones en el verano, porque las pedí el día 14 de junio, que organizarlas ya, y votaron en contra, diciéndome que cómo organizaba yo, pedía a que se fracasaran pidiendo unas manifestaciones populares en el verano, para el verano. Digo, muy bien, no lo hagáis, yo lo voy a hacer, porque tenía muchísima fama entonces, y tenía muchísimos seguidores, más que el Partido Comunista, el número. Pues digo, lo haré yo solo. Y lo hice en la convocatoria. Y como yo estaba entonces, iba así a las reuniones en mi despacho, pero estaba escondido, porque estaba amenazado de muerte permanentemente. Tenía que estar siempre escondiéndome. Vinieron a verme todos los partidos que se situaban a la izquierda del Partido Comunista. Partido del Trabajo, Movimiento Comunista de España, la Organización Revolucionaria de Trabajadores. Es que no hubo un solo partido de la izquierda que no viniera a pedirme que ellos también querían la convocatoria de las manifestaciones por toda España bajo una sola consigna: amnistía y libertad. Y lo hicieron. Pero ¿sabéis la sorpresa? Claro que lo hice. Y hecho
el Partido Comunista me visita Simón Sánchez Montero para decir que el Partido Comunista va también. Y ahí entraron todos al final. Bueno, pues en una semana organicé leer la prensa de entonces o leer los papeles de Wikileaks, que yo solo me fui por toda España y organicé 7 manifestaciones importantísimas. Barcelona, Sevilla, Vigo, Asturias, y yo me fui a la peor de todas, la más lejana, Las Palmas. Allí organicé una manifestación que no se recuerda en las islas nada semejante. Cerca de 150.000 personas. Movimiento popular. Nada de élites. Y cuando terminó la manifestación más grande que se ha conocido nunca en Las Palmas, yo me retiré al hotel con José Joaquín Díaz de Aguilar. Y estando en el hotel tomando un refresco, después de la manifestación, me llaman que está el secretario del gobierno, del gobernador de Las Palmas, que quería entrevistarse. Él dije que subiera a la habitación, que yo no bajaba. Y subió. Yo creía que subían a detenerme. El gobernador, el secretario. Y el secretario me dijo, vengo de parte del gobernador para decir que estamos a su disposición. Lo que usted necesite, mándelo. Que el gobernador me ha mandado para que sepa que el gobierno civil está a su disposición. Ese era el ambiente conseguido por los movimientos populares. ¿Y qué pasó después? ¿Cuál fue la transición? Pues que el PSOE, que no había tenido intervención ninguna, ni la UGT, en ningún movimiento popular, en ninguno, solo eran comisiones obreras, el Partido Comunista y los independientes, sí, en las manifestaciones que ya organicé yo, en Las Palmas acudió la representación del PSOE, pero que no tenía masa ninguna. Bien, ¿qué pasó? Que ante ese triunfo, el gobierno de Carlos Arias, Fraga había dimitido, Carlos Arias también, estaba Suárez, y Suárez, impresionado por el movimiento, por la importancia de lo que estaba sucediendo, acepta una reunión que le prepara Raúl Morodo, que vivía muy cerca de Suárez. Y a mis espaldas se prepara esa reunión. A la vez que ya en el mes de octubre del 76, el PSOE me difama con una hoja en blanco sin firmar por nadie, de acuerdo con toda la prensa española, diciendo que yo estaba corrompido en Guinea, donde yo no tenía ningún cargo, no tenía la menor obligación de nada, era un acto voluntario que yo había hecho de conseguir la independencia para Guinea contra el franquismo, por el que fui procesado a un proceso militar que la pena era de 30 años, y fue la UA de África, el subsecretario general, que era Teli, el senegalés, Diallo Teli, quien puso un telegrama a Franco amenazando con la ruptura de relaciones de toda África si yo no quedaba libre inmediatamente de todo proceso. Y así me llamó mariscal de Gante para decir que que se había archivado la causa penal. ¿Me vas aquí a mentir a mí? Espera que me muera. Y sigue mintiendo. Mientras yo viva no tolero a nadie que mienta de esa manera tan cínica. Movimiento Popular, los que yo organicé. Claro que lo organicé y entonces ya el Partido Comunista y Comisiones Obreras se sumaron, claro que sí, pero yo lo organicé en contra de los líderes, a favor del Movimiento Popular, en contra de los jefes, que son los que pactaron la transición y para ello tuvieron que apartarme a mí de la circulación. Pero me apartaron, sí, para pactar entre ellos. Y ahora veré después de esta mentira grotesca, que en la transición no hubo de ninguna manera lo que Pablo Iglesias dice. No fue de ninguna manera. La transición no fue el resultado de ella, no fue de ninguna forma una expresión del protagonismo popular, sino un acuerdo entre élites corrompidas ya antes del poder. Había que estar corrupto para reunirse con el régimen de Franco. Felipe González tenía que tener una corrupción moral absoluta para ser jefe del Partido Socialista y haber aceptado que era él, el Isidoro, protegido por la policía de Franco, y Santiago Carrillo desde París
muy bien, podía ordenar pactar, aunque él tenía valor personal, pero ese valor personal no se tradujo en el valor de la acción promulgada por el Partido Comunista, que fue pactar, porque Carrillo no tenía más que una sola preocupación en ese momento: no apartarse del PSOE, no apartarse del camino que siguiera Felipe González. Si Felipe González traicionaba la causa popular, Santiago Carrillo decía: yo traiciono la causa popular, pero no me aparto de Felipe González, porque él creía, y tenía razón, que con Felipe González todo sería fácil y sencillo, que era el acuerdo entre élites, entre Fraga y Felipe, entre Suárez y Santiago Carrillo, acuerdo entre élites, ¿en contra de quién? De la movilización popular. Señor Iglesias, no mienta usted mientras yo viva, porque lo voy a poner en ridículo. ¿Qué sabe usted de la transición española para repetir de esa manera tantas y tan brutales mentiras? El 2 de mayo, eso es una cosa. Otra cosa es la transición española. Y la prueba de que lo que usted dice es lo mismo que dice el PP. Se lo voy a demostrar ahora mismo, que sus palabras son las mismas que las del PP. Y diré que también son las mismas que se reproducen en toda Europa, donde la traición a la libertad política en España triunfó y puso su opinión falsa en toda Europa. Ahora veréis, le voy a pedir a nuestro asociado, a mi querido compañero Pedro, que ahora lea qué es lo que dice Cifuentes, para que veáis que Cifuentes viene a decir lo mismo que Pablo Iglesias. PP y Cifuentes representan hoy lo que representó Fraga en el momento de la transición. Suárez y Fraga, esos son los que pensaron igual que Santiago Carrillo, los que hicieron la transición. Las élites por llamarle de alguna manera, claro, eran élites, pero ese pacto entre élites sustituyó al movimiento popular. No que pactaran, realizaran o llevaran a cabo lo que el pueblo quería. No. Llevaron a cabo exactamente lo que el pueblo odiaba, que era el consenso con el franquismo. ¿Qué significa consenso? Pensar igual que Fraga y que Suárez. ¿Quién? Santiago Carrillo y Felipe González. Lo de Felipe González se sabía, yo lo sabía. Lo de Santiago Carrillo no, eso fue una traición. Pero veréis ahora cómo el pensamiento de Pablo Iglesias sigue siendo tan traidor como fue el de Santiago Carrillo en el momento decisivo de la transición. Lo mismo. Y ahí veréis su coincidencia absoluta. ¿Con quién? Con Fraga y Suárez. ¿Con quién? Con Rajoy. ¿Con quién? Con Cifuentes. Pedro, di las palabras de Cifuentes celebrando el 2 de mayo. Sí. Veréis como dice exactamente lo mismo que Pablo Iglesias. Bueno, pues cualquiera las puede leer en la página 32 y 33 del Mundo, dedicada a la celebración del 2 de mayo por la Comunidad de Madrid. En un titular muy a grandes letras, que es Tirón de orejas de Cifuentes. Y lo que dice Cifuentes es lo siguiente: ella cree que ese espíritu, y ahora abre comillas, no murió con la salida del francés, sino que se ha mantenido a lo largo de los años, ya que es el mismo que se vio en la transición, que permitió crear la Constitución. Eso es. Es decir, que si Pablo Iglesias dice que ese espíritu del 2 de mayo es el de la transición, y que es un movimiento popular, y que no es un acuerdo entre élites, coincide al pie de la letra con Cifuentes, con el PP, con los herederos ¿de quién? De Franco. Sí, de Franco. Fraga es franquismo puro, y Suárez franquismo puro. Y aunque hicieron un cambio, claro que se cambiaron, se quitaron las chaquetas, como Felipe González, se quita la chaqueta de pana para ponerse un smoking o lo que quiera, como hace hoy lo mismo Pablo Iglesias, que se quita la camisa y se pone un smoking para ir a la sociedad que él cree que es la refinada, que es la de los actores. Bien, esa transición la explica Pablo Iglesias como si fuera un producto popular, cuando es la traición al pueblo la que explica la transición. Y digo que es muy peligroso opinar sobre la transición cuando el autor de ella vive aquí. Soy yo, el autor del comienzo, claro, no del final. El final fue una traición de las élites
a lo que había, a las movilizaciones populares que impulsé, dirigí, organicé. Evidentemente yo ni soy obrero, ni era obrero entonces, pero era el creador del movimiento popular, no como élite, sino como movimiento popular, porque sé lo suficientemente la política y la historia para saber que una dictadura no se derriba mediante acuerdos con élites. Y lo que surge de ahí es lo que hay hoy en España. La dictadura no la hemos derribado, por eso hay lo que hay. Una variante, una degeneración de la dictadura. Que quieres, Pablo Iglesias, quieres enterarte, puesto que te llamas politólogo, de lo que se llama las degeneraciones de la dictadura, las decadencias, se llaman oligarquías. ¿Y sabes lo que tú eres? Un oligarca. Tú no tienes nada que ver con el pueblo, porque tú perteneces a la oligarquía de partidos. En cuanto tú has constituido un partido estatal, financiado por el Estado, con subvenciones del Estado, y yendo a rendir pleitesía al rey designado por Franco, que fue Juan Carlos, y a su hijo, estás, al llevarle regalos de trono, estás no solo apoyando a la monarquía, sino que estás destacando por ser más monárquico que Izquierda Unida. Y la prueba es que una de las objeciones que te pone Garzón para pactar contigo una alianza es que los separa, que el partido comunista de Garzón, y Izquierda Unida, sigue declarándose republicano y no acepta la monarquía, mientras que tú, Pablo Iglesias, has aceptado expresamente la monarquía y no te pronuncias por la república. ¿Y quieres ser protagonista popular? ¡Claro que sí! Franco tuvo más pueblo que tú. 2/3 partes de España la apoyaron. La clase obrera apoyaba a Franco. ¿Qué es esto del pueblo? ¿El pueblo tiene razón? Vamos, ¿cuándo tiene razón el pueblo? ¿En qué momento? ¿Cuando apoya a Franco o cuando te apoya a ti? ¿Que eres un neofranquista? Si te comparo continuamente con el fascismo, porque no tienes ninguna moralidad política, eres un oportunista que aceptas lo que hay apoyándote en un movimiento popular del 15 de mayo, que era un movimiento sincero pero poco inteligente. Se manifestaban diciendo no nos representan, y ahora, ¿por qué tú dices que representan al 15M? ¿Es que acaso hay régimen representativo? ¿No eres politólogo? ¿No sabes la diferencia que hay entre representar o integrar? ¿No conoces la filosofía política alemana que distingue entre representación e integración? ¿Acaso el sistema español es de representación o de integración? ¿Es que no sabes que el Estado de partido ha sustituido la representación considerándola que la representación es del siglo XIX y anticuada, y que lo moderno es la integración de las masas como quería Hitler, Mussolini y Franco, y ahora tú y vosotros y todo el Estado de partido? ¿Es que no sabes que perseguir lo mismo que los dictadores fascistas, la integración de las masas en el Estado? ¿En contra de quién? De la representación. Habla mucho para mentir. Pero no lo hagas en mi presencia. Mientras yo viva, cállate, porque te callaré la boca yo.